Durante la carrera, el locutor anunció a un competidor montado en un caballo idéntico. Cuando el animal se giró y el dueño vio la cicatriz que solo él conocía, se le encogió el pecho y la gente quedó en shock con lo que hizo. El primer rayo de sol apenas acariciaba las colinas de Jalisco cuando Ignacio Reyes salió de la casa principal con el sombrero echado sobre la frente. El rocío humedecía sus botas y el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro curtido por años de trabajo en el campo. Caminó directo al establo, como hacía cada amanecer, esperando escuchar el enérgico relincho de su caballo favorito, Tormenta, un espléndido bayo con una mancha blanca en la frente. Sin embargo, en lugar del habitual sonido de bienvenida, lo que encontró fue un silencio sofocante y la puerta del establo arrancada de sus goznes. Se detuvo en seco. Un montón de astillas salpicaba la entrada y, en medio de la penumbra, solo se percibía el olor a heno esparcido y un hueco que anunciaba la peor noticia. El caballo no estaba allí. El corazón de Ignacio dio un vuelco. Se había ido a dormir con la esperanza de que, en los próximos días, Tormenta les diera la oportunidad de mejorar las finanzas ganando la próxima carrera. Pero ahora todo parecía volverse humo. «Papá». La voz de Camila, su hija, llegó con el mismo sobresalto que él sentía por dentro. Corrió hasta la entrada del establo y se quedó mirando la puerta rota. «¿Qué ha pasado?». La angustia en los ojos de la muchacha era clara. Ella también sabía la importancia de Tormenta para la familia, no solo por lo que representaba sentimentalmente, pues había sido el orgullo de la difunta madre de Camila, sino porque ese caballo era una de las pocas esperanzas de salir de deudas. Ignacio avanzó un paso, tragándose el nudo en la garganta. En el interior, la cuerda con la que ataban a Tormenta pendía a la mitad, rota con violencia. El heno estaba revuelto, como si alguien hubiera luchado para llevarse al animal. Entre la paja descubrió algunas marcas de pisadas, huellas confusas que no pertenecían a ningún rancho vecino que él conociera. Camila se agachó para tocarlas. Le temblaron los dedos al rozar el suelo. «¿Crees que alguien local pudo hacer esto?», preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. Ignacio negó con la cabeza. Era difícil creer que algún forastero hubiera llegado tan lejos sin ser visto, pero la posibilidad rondaba su mente. Jalisco no era ajeno a los abusos de hombres poderosos ni a amenazas que salpicaban a los más indefensos. «Sea quien sea», dijo él con firmeza, «se llevó a Tormenta de un golpe». Mientras padre e hija se sumían en un silencio tenso, los primeros rancheros y peones del lugar se acercaron, alertados por el ruido y la puerta destrozada. Entre ellos, un mozo de cuadra con cara pálida hizo un gesto de desconcierto al ver el desastre. «No escuché nada, don Ignacio», se justificó, rascándose la cabeza. «Jura que todo estaba bien cuando revisé antes de dormir». Ignacio no contestó. El dolor y la rabia le cerraban la garganta. Dio unos pasos fuera del establo y se inclinó para mirar las huellas de herraduras en el barro junto a la cerca trasera. Efectivamente, había indicios de que algo pesado había sido arrastrado, probablemente un caballo que se resistía a ser robado. Un par de vecinos curiosos se presentaron para enterarse de la desgracia. Uno sugirió avisar de inmediato a la policía, pero nadie albergaba grandes esperanzas en las autoridades. Las historias de robos que quedaban impunes eran frecuentes en la región. Camila se aferró al brazo de su padre. «La carrera de San Isidro está cerca. Contábamos con Tormenta para el premio. Si no lo recuperamos a tiempo». Dejó la frase a medias, intentando no pensar en la montaña de deudas que amenazaba con dejarlos en la ruina. Ignacio le dio un apretón de mano. «Haremos lo que sea necesario». Uno de los rancheros presentes frunció el ceño y mencionó el nombre de Arturo Salazar, un hacendado arrogante de la zona que en más de una ocasión había tratado de humillar a Ignacio, insinuando que un rancherito no merecía un caballo de tanto linaje. El recordatorio cayó como un golpe de aire helado. Ignacio prefirió no especular en voz alta, pero la sombra de Salazar se hizo densa en su mente. Salazar tenía dinero, influencias, y una envidia encubierta que más de una vez se había manifestado en comentarios malintencionados. Sin embargo,
Antes de poder reflexionar más, un recado inesperado surgió de repente. Un joven encargado de llevar leche al mercado de Tepatitlán corrió desde la entrada, agitado, con un pequeño papel en la mano. Se lo entregó a Ignacio. Esto lo dejaron clavado en el portón esta madrugada. Era una nota escrita con pocas palabras, pero lo bastante claras para encender la ira en el corazón de Ignacio. Decía: «Vende tu caballo, o lo harás a la fuerza». El puño que sostenía el papel se tensó, y la mandíbula de Ignacio se contrajo con rabia mal contenida. Camila, intentando mantener la calma, volvió a echar un vistazo al establo vacío. Su voz, aunque temblorosa, llevó una determinación firme. «Tenemos que denunciarlo, papá. Aunque la policía no sirva de mucho, no podemos quedarnos cruzados de brazos». Ignacio asintió con lentitud. Comprendía que la situación era desesperada, pero a la vez presentía que esto solo era el inicio de un conflicto más grande. Los recuerdos de su esposa, María, se agolparon en su mente. Ella siempre había sido optimista, confiando en la justicia. Había fallecido en un accidente de rodeo, y desde entonces Ignacio se aferraba a la idea de mantener a salvo todo lo que ella amaba, incluida Camila y Tormenta. Mientras la noticia del robo se propagaba, fue llegando más gente, todos con gestos de compasión y algunos con declaraciones de alarma. Las opiniones diferían. Unos creían que se debía organizar una búsqueda inmediata. Otros insistían en la necesidad de avisar al delegado. Unos pocos incluso sugerían que habría que negociar con los responsables. Ignacio, sin embargo, se limitó a tomar la vieja silla de montar que perteneció a María y que siempre usaba en Tormenta. Permaneció un momento con ella en brazos, sintiendo el cuero desgastado que guardaba historias de competencias pasadas y tardes soleadas en familia. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó el relincho poderoso de Tormenta y cómo el caballo parecía entenderlo con un simple cruce de miradas. Después, salió hasta el camino de tierra que conducía al portón principal, levantando la nota amenazante para que Camila y los peones la vieran. «Quien haya hecho esto, espera que nos asustemos y nos callemos», dijo con firmeza. «Pero les aseguro que no me rendiré». Detrás de él, la cerca rota mostraba tablas astilladas, un presagio de tiempos difíciles. Ignacio notó cómo Camila, a pesar de su coraje, bajaba la mirada con el ceño fruncido, como intentando asimilar que alguien era capaz de llevarse a un ser tan valioso sin importar nada. El pequeño grupo junto al establo empezó a dispersarse. Algunos se ofrecieron a ayudar en lo que hiciera falta. Otros se marcharon con rostros preocupados, seguramente temiendo que Salazar, o quienquiera que estuviera detrás, fuera demasiado poderoso. El sol ya se había alzado sobre los cerros, iluminando la escena desoladora del establo vacío. Ignacio, sujetando la hoja de papel con la amenaza, respiró hondo. Era consciente de que enfrentarse a un hombre como Salazar, si es que efectivamente él era el responsable, podría significar problemas enormes. Sin embargo, la posibilidad de perder el rancho, de permitir que se pisoteara el recuerdo de María y los sueños de Camila, le resultaba todavía más aterradora. «¿Qué haremos, papá?», insistió Camila, alzando la voz para imponerse al viento que empezaba a soplar. Ignacio no respondió al instante. Dobló la nota, la metió en el bolsillo de la camisa y caminó hacia la cerca. Desde allí se veían las huellas que se alejaban, desapareciendo en la maleza. Cada paso marcado en el lodo era un recordatorio de que Tormenta había sido arrastrado fuera de su hogar sin piedad. El aire seguía frío, y una sensación de vacío anidaba en la boca del estómago de Ignacio. Pensó en la urgencia de las cuentas y en lo frágil que se había vuelto la estabilidad de su familia. Ya no bastaba con tener un caballo ganador. Alguien había decidido arrebatárselo, confiando en que él no se atrevería a responder. Ignacio alzó la mirada al cielo, cerrando por un instante los ojos, como si buscara fuerza en el recuerdo de la mujer que le enseñó a amar a los caballos y a este rancho. Tormenta había sido su orgullo, y no podía permitir que lo usaran para humillarlo. «Voy a luchar por recuperarlo», murmuró finalmente. «Sea quien sea el que esté detrás de esto». Camila le dedicó una mirada cargada de esperanza, pero también de preocupación.
Aunque la muchacha tenía su propio temple, sabía que este camino no iba a ser sencillo. Ignacio se quedó un rato más contemplando la cerca destrozada, agarrando con fuerza el pedazo de madera astillada. Poco a poco, el coro de gallos anunciando un nuevo día se mezcló con el silencio que envolvía el establo desierto. Cada sonido parecía gritarle que el tiempo apremiaba. Con la nota en la mano, se acercó a la parte de la cerca donde los tablones pendían a punto de caerse. Tomó aire y dejó escapar un murmullo firme, casi como un juramento. Estaba decidido a ir hasta las últimas consecuencias para que ni las amenazas ni las deudas aplastaran el legado que debía proteger para su hija. Ignacio se detuvo junto a la cerca dañada, la nota en la mano, susurrando que nadie los asustará. Pero la duda asoma en su mirada. Alguien poderoso está detrás de esto, y debe proceder con cautela. La mañana arrancó con un aire espeso de preocupación en el rancho. Bajo un sol tímido, Ignacio Reyes sostuvo la nota amenazante que había guardado en el bolsillo, el recordatorio de que quien se había llevado a Tormenta no pensaba detenerse ahí. Camila, todavía con ojeras marcadas por la noche inquieta, insistía en que acudieran a las autoridades, aunque ambos compartían un presentimiento de que poco harían por ayudarlos. Aún así, algo había que intentar. Montaron en la vieja camioneta que chirriaba con cada bache del camino polvoriento rumbo al pueblo. Mientras avanzaban, Ignacio conducía en silencio, con el semblante endurecido. Camila, a su lado, contenía preguntas y reclamos, temiendo agravar la tensión de su padre. La cabina olía a cuero y tierra, y el motor se sofocaba entre nubes de polvo con cada kilómetro que avanzaban. Al llegar a la comisaría, notaron que apenas había movimiento. Un par de policías entraban a la estación sin prisa, mirando de reojo la camioneta de Ignacio. Él descendió y se aproximó al mostrador. Allí, un oficial gordo, con expresión cansada, levantó la vista con gesto de desgano. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó sin ninguna amabilidad. Ignacio sacó la nota del bolsillo y la deslizó sobre el mostrador, explicando con voz contenida cómo habían irrumpido en su rancho durante la noche y robado a su caballo Tormenta. Era claro que este secuestro no fue cosa de simples vagabundos, había claras amenazas de por medio. El policía hojeó el papel, apenas con curiosidad, y luego lo dejó caer con indiferencia. «Hay problemas más grandes en la región, don, secuestros de personas, pleitos de bandas». El hombre se encogió de hombros. Un caballo desaparecido no es prioridad. Camila, que se había quedado unos pasos atrás, sintió hervir la sangre. Se acercó y preguntó con voz firme: «¿Entonces no van a investigar nada? Esto es una amenaza directa contra nosotros». El oficial no cambió de semblante. «Si tiene sospechas de quién pudo haberlo hecho, dígalo. Pero así, sin pruebas». Volvió a encogerse de hombros, casi con fastidio. Ignacio vio cómo el policía apartaba los papeles y daba por concluido el asunto. Apretó la mandíbula, recordando los años de comentarios en el pueblo sobre lo ineficaz que podía llegar a ser la policía local. Por un segundo, pensó en mencionar a Salazar, pero sabía que sin pruebas concretas ni testigos, culpar a alguien tan influyente solo provocaría que lo tacharan de mentiroso o lo ignoraran. Además, corría el riesgo de generar represalias aún mayores. Con los ánimos por los suelos, Ignacio y Camila se marcharon de la comisaría. Afuera, sobre la acera agrietada, Camila no pudo contener su rabia. «Siempre haces lo mismo, papá. Te quedas callado mientras la gente nos pasa por encima. ¿Por qué no les dijiste que crees que Salazar está detrás de esto?» Ignacio alzó la vista, contemplando la línea de techos bajos y el polvo que arrastraba el viento. Recordó la mirada socarrona de Salazar en el mercado. Las insinuaciones de que Ignacio no merecía un caballo como Tormenta. Pero también recordó los contactos que ese hombre tenía en el ayuntamiento y en la policía. Bajó la voz para responder. Decir su nombre sin pruebas podría empeorar todo. Ya has visto su influencia. Tarde o temprano encontraremos la manera de exponerlo. ¿Y mientras tanto seguimos sin hacer nada? Camila sentía un nudo en la garganta. «No es que no hagamos nada,
dijo Ignacio con un tono más suave. Solo hay que elegir con cuidado cómo movernos. El viaje de regreso al rancho fue igual de silencioso, con un aire pesado. Cuando llegaron, el sol ya estaba alto y las tareas diarias acumuladas esperaban a la familia. Sin embargo, ninguno tenía la energía usual. El establo seguía abierto de par en par, como una herida que se resistiera a cerrar. Camila se encargó de alimentar a las vacas y revisar el estado de la cerca trasera, mientras Ignacio supervisaba a los peones que acarreaban pacas de heno. A cada paso, veía los espacios vacíos, donde solía estar Tormenta, donde descansaba su silla. Todo parecía apuntar a la ausencia del caballo. Durante el almuerzo, un ambiente hosco envolvía la mesa. La tortilla se enfriaba en los platos sin que nadie tuviera apetito. Hubo pocas palabras. Ignacio se limitó a sorber un café cargado, con la mirada distante, y Camila picoteó un trozo de frijoles sin ganas. El capataz Tomás y otros 2 trabajadores preferían evitar el tema, pero la inquietud era palpable. Va a ser difícil vender la leche en la feria de Tepatitlán a buen precio, comentó uno de los peones. Dicen que hay sobreoferta. Ignacio solo asintió. Sabía que los ingresos estaban cayendo y que habían contado con la posibilidad de ganar la carrera de San Isidro para obtener un premio Salvador. Sin Tormenta, la situación amenazaba con dejarles más deudas de las que ya tenían. Mientras pasaba la tarde, Ignacio se fijó en la expresión tensa de los rancheros. Algunos parecían inquietos, como si temieran ser sospechosos. Otros estaban visiblemente molestos, pero guardaban silencio, conscientes de que el patrón estaba demasiado afectado por la pérdida del caballo. Aún así, había algo en el aire que a Ignacio le hacía fruncir el ceño. Sentía que, además de la indiferencia de la policía y las amenazas de un desconocido, o no tan desconocido, algo más se cocinaba en su propio terreno. Hacia el final de la tarde, un vecino del rancho contiguo se acercó a contar rumores. Decía que en la cantina del pueblo se escuchaban habladurías. Arturo Salazar caminaba ufano, haciendo comentarios despectivos sobre ese caballo robado que no tardará en rendirse ante un mejor dueño. El rumor encendió la chispa de indignación en Ignacio y a la vez lo puso en guardia. Cada vez estaba más seguro de que Salazar tenía la mano metida en este asunto y le dolía no poder demostrarlo. Camila, cansada de la situación, se acercó a su padre mientras él revisaba el cerco perimetral. «Tenemos que buscar a Tormenta fuera de aquí», dijo con determinación. «Revisar el perímetro de las tierras de Salazar. Escuché que en un par de galpones cerca de su hacienda guardan caballos para los eventos. Quizá allí esté nuestro animal». Ignacio desvió la vista hacia la lejana silueta de las tierras de Salazar. Aunque temía provocar un altercado, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Asintió con un leve gesto, y Camila sonrió con un atisbo de esperanza. Al menos, era un plan. Sin embargo, antes de que pudieran concretar algo, una voz resonó desde la entrada. Un peón venía corriendo, agitado, con un pálido temor pintado en el rostro. En la mano traía una pequeña hoja de papel clavada con un cuchillo de caza, el acero aún brillando al sol. Camila sintió un escalofrío nada más verlo. «La encontré en la portezuela trasera», dijo el hombre con la voz temblorosa. «Parece para ustedes». Ignacio tomó el papel y leyó en voz baja. Decía algo muy breve, pero letal. «Dejen de meter la nariz donde no les importa, o perderán más que su caballo». Con un nudo en la garganta, Ignacio notó que Camila se acercó para leer también. A su hija se le llenaron los ojos de rabia. «Esto ya va más allá de un simple robo», susurró ella. «Nos están amenazando a todos, papá». Ignacio suspiró, sintiéndose atrapado. Llamó a los peones de confianza para reunirlos detrás del establo. Necesitaba escucharlos y, a la vez, dejar claro que no iba a dejarse intimidar. Entre ellos estaban Tomás, el capataz, y un par de trabajadores que llevaban años con la familia. El resto asomaba la cabeza desde lejos, temiendo verse implicados. «Quien haya hecho esto», dijo Ignacio con la voz firme, «no va a detenerse por un simple reclamo,
Ya nos dimos cuenta que la policía no hará nada. Tenemos que estar unidos y cuidarnos. La mayoría asintió, pero Tomás evitaba la mirada de Ignacio, con los ojos clavados en sus propias botas. Eso sembró una sospecha que Ignacio, por ahora, guardó para sí mismo. No era momento de señalar a nadie sin pruebas, aunque su intuición le decía que podría haber un traidor en la fila, alguien que dejó pasar a los ladrones o que, de alguna forma, conocía más de lo que admitía. Si alguno sabe algo, este es el momento de hablar, añadió con gravedad, recorriendo a cada uno con la mirada. Nadie respondió. Solo se escuchó un murmullo de incertidumbre. Ignacio resopló, consciente de que, al callar, todos podrían terminar corriendo un riesgo mucho mayor. La tarde se fue extinguiendo, y con ella la esperanza de encontrar alguna pista sólida ese día. El cansancio se mezcló con la preocupación. Camila, sin quitarse la rabia de encima, se retiró a su habitación con la mente en ebullición, imaginando planes para salir a las tierras de Salazar por la noche. Ignacio, por su parte, se quedó cerca del establo, contemplando el espacio vacío donde Tormenta solía comer. Cada minuto sin el caballo parecía remarcar su impotencia. Empezó a caer la noche. Se escuchó un grillo cercano y el canto lejano de un tecolote. El viento sacudía suavemente los árboles del patio, y las sombras se alargaban en el interior del establo. Ignacio, sumido en sus pensamientos, repasó una y otra vez las amenazas, el nombre de Salazar, la indiferencia de la policía y el nerviosismo de su capataz. Una chispa de esperanza se encendía cada vez que recordaba la firmeza de Camila, dispuesta a confrontar el miedo. Pero nada, por ahora, parecía suficiente para devolverles a Tormenta. Fue en ese momento que la penumbra se interrumpió por un sonido repentino. Un caballo relincha desde algún lugar afuera del granero en la oscuridad de la noche, lo que impulsa a Ignacio a tomar su linterna y salir, con el corazón palpitante. Ignacio alzó la linterna, conteniendo el aliento mientras avanzaba en la oscuridad. El relincho que había escuchado parecía provenir de la parte trasera del corral, donde los árboles proyectaban sombras más densas. En cada paso, el crujir de la gravilla bajo sus botas resonaba con una fuerza inusitada, como si hasta la tierra se resistiera a guardar silencio. Cerca de él, Camila sostenía un farol más pequeño, mirando en todas direcciones con el corazón acelerado. Llegaron a la cerca que delimitaba el rancho y notaron algo que les erizó la piel. El portón estaba entreabierto, sin el candado que Ignacio recordaba haber colocado al anochecer. Una ráfaga de viento helado les agitó la ropa. El pensamiento de que alguien más pudiera merodear cerca los hizo permanecer en alerta. «Papá», susurró Camila, dirigiendo la luz hacia una tabla suelta en la cerca. «¿Ves esto?». Era evidente que el cerrojo había sido manipulado. Los tornillos colgaban a medias, como si alguien hubiera aflojado deliberadamente el mecanismo. Camila tragó saliva, y la chispa de rabia volvió a arder en su interior. «Alguien quiere asustarnos», murmuró Ignacio furioso. Revisó el cerrojo con la mano, encontrándolo tibio, prueba de que no hacía mucho que lo habían forzado. «Aquí ya no hay nadie, pero debemos tener cuidado». Tras un vistazo rápido por los alrededores, se dieron cuenta de que no quedaba rastro de caballo alguno. Ni un relincho más, ni pisadas frescas, apenas algunas huellas viejas y confusas. Desconcertados, padre e hija regresaron a la casa principal, con la sensación de que solo habían encontrado más preguntas. Al amanecer, el cansancio se mezcló con el coraje. Ignacio reunió a sus peones, convocándolos en torno a la mesa del comedor improvisada en el patio. El polvo del camino se filtraba con la brisa matutina, dándole al ambiente un tono opaco. Todo el grupo notó la expresión de Ignacio. Las facciones tensas y los ojos cansados hablaban por sí solos. «Encontramos el portón abierto anoche», dijo con voz áspera. «Y eso no fue descuido. Alguien está metiendo mano». Algunos rancheros cruzaron miradas inquietas. Uno tosió para aclarar la garganta y comentó que no había visto nada extraño. Otro se encogió de hombros, reacio a hablar. Tomás, el capataz, se mantenía apartado, con los brazos cruzados,
sin levantar la vista. Camila, que rara vez entraba en las decisiones de los hombres, no pudo contenerse. Cualquiera pensaría que fue un error, pero ya son demasiadas coincidencias. El robo de Tormenta, las amenazas, y ahora esto. Se hizo un silencio tenso. Unos se removieron incómodos, mientras otros parecían estar esperando alguna orden de Ignacio. El patrón respiró hondo, conteniendo la frustración. Algo dentro de él le decía que uno de ellos sabía más de lo que admitía. Estén atentos a cualquier movimiento o persona sospechosa, continuó Ignacio. Y no vuelvan a dejar el portón descuidado. El que tenga algo que decir, que lo haga ya. Nadie respondió. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y haciendo rechinar la madera del alero. La reunión se disolvió con más incomodidad que respuestas. Cada peón se fue a sus tareas con el ceño fruncido. Mientras tanto, Camila se dirigió al establo. Allí olía a heno viejo y a un recuerdo de lo que había sido la presencia de Tormenta. Se detuvo al ver de nuevo la cuerda rota que usaban para amarrarlo, todavía colgando de la argolla de la pared. El silencio del lugar apretaba su corazón, recordándole lo frágil que era la situación. Unos minutos más tarde, la joven observó que Tomás salía con prisa, sujetándose la chamarra. Se alejó hacia la bodega donde guardaban herramientas y otros objetos. Intrigada, Camila lo siguió a distancia prudente, aprovechando la sombra de un muro para no ser vista. Desde allí notó algo. Tomás sacó un pequeño fajo de billetes de un bolsillo y lo guardó en otro, mirando alrededor con recelo antes de volver a colocarse bien la chaqueta. Parecía nervioso, como si temiera que alguien lo descubriera. Camila apretó los dientes. ¿Por qué tendría Tomás un fajo así de dinero, justo ahora que todos estamos al borde de la quiebra? Sus pensamientos se dispararon hacia la peor sospecha: que Tomás hubiera recibido un soborno para dejar pasar a los ladrones. Durante la comida, la atmósfera fue más tensa que nunca. Ignacio picaba su plato sin ganas, mientras escuchaba a los peones intercambiar comentarios sobre la venta del ganado y la escasez de recursos. Tomás se sentó más lejos que de costumbre, con la mirada esquiva. Camila lo vigilaba de reojo, y en un punto no aguantó más. «Tomás, ¿podrías ayudarme con algo en la bodega, por favor?», pidió con un tono que encubría la rabia. El capataz pareció sorprendido, pero asintió y se levantó. Ignacio los vio alejarse, intuyendo que su hija planeaba algo. En la bodega, en medio de implementos oxidados y sombras, Camila encaró a Tomás directamente. «¿De dónde sacaste tanto dinero?», preguntó sin rodeos. «No me digas que es tu sueldo porque sé lo que se paga aquí». Tomás parpadeó varias veces, con la piel erizada. «Eso no te incumbe», respondió bajando la voz, pero su nerviosismo era evidente. «Me incumbe porque robaron a Tormenta y sospecho que alguien de adentro ayudó a que pasara, y ese alguien podría ser el que ahora tiene más dinero que antes». El hombre se tensó. Parecía debatirse entre la mentira y la confesión. Al final, soltó una risa seca, llena de amargura. «¿Crees que soy un traidor?», alzó la voz, ofendido, pero sin convicción. «Yo solo soy un peón cansado de no llegar a fin de mes, de ver a mi familia sufrir. Necesitaba el dinero». Camila lo miró con el corazón encogido, intentando entenderlo. Tomás se pasó la mano por el cabello y bajó la mirada. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos», murmuró. «Solo me pidieron que dejara el portón sin seguro. Me dijeron que tal vez tomarían algo de valor, pero jamás creí que se atreverían a llevarse al caballo». La sangre le palpitó en las sienes a Camila. «¿Quién? ¿Quién te pidió eso?». «No puedo decir nombres», susurró asustado. «Tú sabes que esa gente puede hacernos mucho daño». Antes de que Camila pudiera insistir, Ignacio apareció en la puerta de la bodega. Al ver la expresión de su hija y el rostro culpable de Tomás, comprendió que sus sospechas se confirmaban. Conmovido e indignado a la vez, Ignacio se acercó. El capataz bajó la cabeza, sintiendo la rabia contenida que irradiaba el patrón.
¿Fuiste tú quien dejó ese portón abierto la noche del robo?, preguntó Ignacio con voz dura. Tomás asintió con un leve movimiento, sin atreverse a levantar la vista. Pero no sabía que querían a Tormenta en específico, ni que nos amenazarían de muerte. Solo me pagaron por hacer la vista gorda. Ignacio exhaló lentamente, buscando la calma en medio de la decepción. Por un instante, tuvo ganas de soltarle un puñetazo. Sin embargo, los años de cargar con responsabilidades pesaron más que su impulso. Lo miró con amargura. ¿Sabes lo que significa esto para nosotros? Has vendido nuestra confianza por un puñado de billetes. ¿Cuánto vale ahora nuestra seguridad? Lo siento, murmuró Tomás, derrotado. Estoy endeudado, don Ignacio. Mi esposa, mis hijos. Ignacio no encontró palabras para replicar. La sombra de Salazar pesaba sobre todos, y una parte de él comprendía la desesperación de un padre. Pero eso no calmaba la furia de haber sido traicionado por alguien de su propia gente. Cuando volvieron a la casa, Ignacio echó a Tomás del rancho de manera temporal, sin pagarle lo que restaba de la semana, aclarando que no confiaba en él. El capataz tomó sus pocas pertenencias, subió a una mula vieja y partió cabizbajo. En el fondo, Ignacio sabía que quizá era necesario, pero el sabor amargo de esa expulsión le quedó atorado en la garganta. Camila, con la mirada perdida, se sentó en el porche mientras el sol se ocultaba tras las colinas. El silencio entre padre e hija era denso. Ambos tenían ganas de gritar contra la injusticia y la miseria que los rodeaba. Ignacio, con el ceño fruncido, se quedó de pie, contemplando el horizonte y recordando la risa burlona de Salazar en el mercado. Ese hombre ejercía un poder tan grande que corrompía a quienes más necesitaban dinero. Había logrado incluso que Tomás, un hombre que llevaba años al servicio de la familia, los vendiera. No nos queda otra, dijo Ignacio al fin. Tendremos que arreglárnoslas sin Tomás y encontrar la forma de desenmascarar a Salazar. La voz de Camila se quebró ligeramente. ¿Cómo le ponemos un alto a alguien que maneja tanto poder? Ignacio guardó silencio, apretando los puños. Pensó en Tormenta, en la mirada noble de aquel caballo. Pensó en María, que siempre había creído que la honestidad y la constancia eran suficientes para salir adelante. Aunque en su interior bullía la idea de un enfrentamiento directo, sabía que debía pensar con frialdad para no poner a Camila en peligro. Ya entrada la noche, mientras las lamparillas de aceite dibujaban sombras en las paredes, padre e hija conversaron en voz baja sobre los próximos pasos. Tal vez había que acudir a los amigos, reunir pruebas, buscar testigos, o bien intentar una incursión secreta en las tierras de Salazar para rescatar a Tormenta por su cuenta. Pero era un movimiento arriesgado, y no podían cometer errores. Camila agarró la mano de Ignacio con fuerza, y en esos segundos compartieron un mismo sentimiento. El robo del caballo era solo la punta del iceberg. Detrás estaban las deudas, la presión social y un poderoso terrateniente que no conocía límites. Sin embargo, debían seguir adelante. Estaban sumidos en esa reflexión cuando el chirrido de la vieja puerta de madera los hizo levantarse de golpe. Alguien tocaba con insistencia desde afuera, con golpes firmes y apremiantes. Ignacio se puso de pie lanzando a Camila una mirada de desconcierto. Un golpe inesperado en la puerta de la casa del rancho interrumpe su solemne conversación. Alguien trae noticias sobre dónde podría estar Tormenta. La noche seguía cubierta de un silencio tenso cuando Ignacio abrió la puerta de la casa. Allí, en el umbral, estaba un hombre con rostro cansado y ropas polvorientas que parecían haber recorrido todo Jalisco sin descanso. El desconocido se quitó el sombrero en señal de respeto. «Perdone que llegue a estas horas, don Ignacio», musitó con voz ronca. «Supe que anda buscando un caballo bayo con una estrella blanca en la frente. Me topé con un animal así por un camino solitario cerca de la hacienda de Salazar». Los ojos de Ignacio brillaron con un repentino destello de esperanza y rabia contenida. Se hizo a un lado para que el hombre pasara al interior, mientras Camila se acercaba con curiosidad. El viajero tomó asiento en una vieja silla de mimbre y con un suspiro largo empezó a contar lo que había visto.
Explicó que, al atardecer anterior, había detenido su montura junto a un pequeño arroyo para dejarla beber agua. A la distancia, divisó un establo aislado, algo desvencijado, en tierras que parecían colindar con la propiedad de Salazar. De dentro provenían relinchos fuertes, y al asomarse con cautela vio un caballo de pelaje bayo, con un brillo característico en la estrella de la frente. Era inquieto, golpeaba el suelo con los cascos como si reclamara escapar. Alrededor se movía un grupo de hombres con mala pinta, armados, que discutían en voz baja. «Mejor me fui», susurró el viajero. No pintaba bien, pero supe enseguida que algo raro pasaba allí. Luego escuché en el pueblo que ustedes buscaban un caballo con esas señas, y pensé que debía avisar. Ignacio, con el semblante sombrío, le dio unas monedas por la molestia, y lo despidió con agradecimiento. El hombre se marchó con paso renqueante, como si su misión hubiera concluido. Camila permaneció un instante en silencio junto a su padre, asimilando la noticia. No había duda. El caballo que describía debía ser Tormenta. «Entonces sí lo tienen cerca de la hacienda de Salazar», dijo ella, rompiendo el mutismo. «¿Qué haremos, papá?». Ignacio sacudió la cabeza con lentitud, tratando de mantener la calma. No quería precipitar un enfrentamiento directo, pero la impotencia y el coraje se mezclaban dentro de él. «Mañana mismo iremos a buscarlo», respondió con voz firme. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». El resto de la noche transcurrió con poca tranquilidad. Camila apenas logró conciliar el sueño, llena de ideas de cómo recuperar a Tormenta sin quedar a merced de Salazar y sus hombres. Ignacio, en cambio, dormía a ratos, se levantaba a vigilar la puerta y volvía a tumbarse con un nudo en la garganta. Cuando despuntó el alba, padre e hija se alistaron para la expedición. Camila se encargó de preparar provisiones simples: un par de cantimploras con agua fresca, tortillas envueltas en tela y algo de queso. Dejó a un par de peones al tanto de su ausencia, advirtiéndoles que cuidaran bien el rancho y mantuvieran cerrados los portones a toda costa. Aunque la tensión seguía latente tras la traición de Tomás, tenían que confiar en los trabajadores que aún permanecían fieles. Ignacio revisó su vieja pistola, la acarició con la vista, pero al final optó por no llevarla. Sabía que portar un arma solo provocaría a Salazar y sus matones a disparar primero. Además, nunca había sido hombre de resolver las cosas por la violencia, pero sí estaba dispuesto a defenderse si era imprescindible. Montaron 2 caballos de labor, buenos animales, aunque sin la gracia ni la fuerza de Tormenta, y salieron a paso firme por el camino polvoriento. El sol emergía perezoso, tiñendo de dorado la hierba reseca y dejando ver la silueta de los cerros a la distancia. Camila, sintiendo el corazón acelerado, miraba el horizonte con determinación, consciente de que una vez en territorio de Salazar, cada minuto podía transformarse en peligro. Tras un par de horas, se detuvieron cerca de un pequeño pozo donde se reunían algunos viajeros para dar de beber a sus caballos. Allí escucharon murmullos. 2 hombres discutían sobre la alza de precios que imponía Salazar en la venta de forraje y, sobre todo, de cómo mantenía a los lugareños sometidos bajo amenazas. Cuando vieron llegar a Ignacio y Camila, cerraron la conversación de golpe, pero no sin antes lanzar una mirada de advertencia. Uno de ellos le susurró que era mejor no internarse demasiado en las tierras vecinas, porque Salazar no recibía visitas con buenos modales. Ignacio agradeció el consejo con un leve gesto, pero no cambió de planes. Una vez que los caballos bebieron lo suficiente, padre e hija reanudaron la marcha. Se internaron por un sendero más estrecho, flanqueado por arbustos polvorientos y espinos que rozaban sus monturas. El calor se hacía cada vez más intenso a medida que el sol subía. El aire estaba cargado de un silencio pesado, como si hasta los pájaros hubiesen decidido callar al sentir la sombra de la hacienda de Salazar. A la distancia, apareció una estructura aislada y mal cuidada. Un viejo granero o establo, rodeado de cercas oxidadas. Ignoraban si era el mismo que el viajero había mencionado la noche anterior, pero todo indicaba que estaban en el camino correcto. Mientras se acercaban,
Un escalofrío recorrió a Camila al notar que había huellas recientes de herraduras alrededor. Se apeó con cuidado para observarlas y comprobó que eran de distintos caballos. Su respiración se agitó al imaginar que uno de esos animales podría ser Tormenta. «Ten cuidado», advirtió Ignacio con un tono bajo, manteniéndose alerta desde su montura. El portón del granero se distinguía semiabierto, dejando entrever bultos en la penumbra interior. Un silencio tenso rodeaba el lugar, como si fuese un sitio abandonado, pero a la vez lleno de ojos ocultos. Camila dio un paso al frente para ver mejor, mientras Ignacio descendía de su caballo y lo ataba a un poste suelto. Avanzó con recelo, la mano cerca de la cintura por si debía defenderse. Dentro del establo, el olor era una mezcla de forraje acumulado, sudor de caballo y algo de humedad añeja. Se veían monturas, correajes colgados y barriles con pienso. A Camila le llamó la atención la calidad de uno de los aperos, algo que no se esperaba encontrar en un lugar tan descuidado. De pronto, un leve ruido tras una columna hizo que Ignacio alzara la voz. «No venimos a pelear», dijo, intentando sonar más convincente que amenazante. «Solo queremos saber si aquí está mi caballo». Las palabras se estrellaron contra el silencio. Entonces, de las sombras surgieron un par de hombres con actitud agresiva. Uno era alto y fornido, con un bigote espeso. El otro, más bajo, llevaba un pañuelo en la cabeza. Sus miradas recelosas dejaban claro que no estaban dispuestos a la cordialidad. Uno de ellos avanzó y se plantó frente a Ignacio. «Váyanse de aquí», murmuró, con la mano apoyada en el cinto donde asomaba la culata de un revólver. «No tienen permiso de andar husmeando». Camila sintió un escalofrío en la nuca. Sabía que estos debían ser capangas de Salazar, o al menos matones contratados para custodiar el lugar. Se dio cuenta de que un tercer hombre se movía detrás de ellos, acercándose a la puerta para bloquear la salida. «Ese caballo que robaron», Ignacio puso la voz firme. «Quiero verlo con mis propios ojos. Es mío, y lo sacaron de mi rancho sin derecho». El matón alto soltó una carcajada seca. «¿Con qué derecho vienes tú aquí? Estás en propiedad privada». Ignacio notó que el segundo hombre acariciaba la culata de su arma, como advirtiendo que no dudaría en usarla. Una ráfaga de miedo y rabia recorrió a Camila al verlo. Ella se mantuvo cerca de su padre, dispuesta a no retroceder. «Solo díganos si han visto un caballo bayo con una estrella en la frente», insistió Camila, armándose de valor. «Si es así, queremos recuperarlo». La tensión podía cortarse con un cuchillo. El más bajo de los hombres dio un paso hacia ella, e Ignacio se movió de inmediato para interponerse. Se formó una pequeña confrontación. Por un lado, padre e hija, casi sin armas y con la urgencia de recuperar a Tormenta. Por el otro, tres capangas con miradas cargadas de hostilidad. Por un instante, Ignacio pensó en simular que tenía un arma lista para disparar, pero recordó que la había dejado en el rancho para evitar una tragedia. Notó también que no era la mejor táctica forzar una pelea contra tres pistoleros en territorio ajeno. Así que alzó las manos en un gesto de aparente rendición. «Está bien, no queremos un conflicto», dijo modulando la voz. «Nos vamos». Los hombres sonrieron con desdén. Uno de ellos murmuró: «Muy inteligente. La próxima vez, mejor piensen antes de meterse donde no los llaman». Con un ligero empujón en el hombro, el matón alto obligó a Ignacio a retroceder. Camila lo siguió, controlando su impulso de soltar un golpe o una palabra hiriente. Retrocedieron hasta la entrada y, justo antes de salir, Camila entreabrió los ojos para ver la parte trasera del establo. En la penumbra distinguió un bulto con forma de cabeza de caballo. Fue apenas un destello, pero logró ver la mancha blanca tan familiar. Ignacio también lo notó, pues se tensó por completo y estuvo a punto de lanzarse hacia allí. Sin embargo, al ver que los hombres apretaban los puños y uno de ellos tocaba el arma, comprendió que insistir terminaría mal. Con la rabia bullendo en las venas, condujo a Camila fuera del granero, donde volvieron a montar con movimientos bruscos. Partieron al galope,
huyendo del corralón desvencijado y adentrándose otra vez en los caminos polvorientos. Durante un largo trecho de regreso no cruzaron palabra. Camila sentía un nudo en la garganta, frustrada y a la vez aliviada de que no hubieran terminado heridos. El llanto quería salir, pero se contuvo. Ignacio apenas contenía su furia. Saber que Tormenta estaba ahí, a unos metros, y no poder hacer nada lo carcomía por dentro. Al llegar al rancho, el ocaso teñía el cielo de rojos y naranjas. Ninguno dijo mucho. Camila se marchó directamente a su cuarto para taparse la cabeza con la almohada y desahogar lágrimas silenciosas. Ignacio se quedó un rato sentado en el porche, mirando cómo las sombras engullían los sembradíos. Reconocía que habían confirmado sus sospechas. Salazar y sus hombres guardaban a Tormenta en ese establo abandonado. La pregunta que ahora rondaba su cabeza era cómo recuperarlo sin desatar una balacera o arriesgar aún más sus vidas. Pasados unos minutos, Camila salió y se sentó junto a él. Los grillos empezaban a cantar, rompiendo el silencio de la noche naciente. Ella miró las manos de su padre, que se cerraban en puños y luego se abrían, como si intentara contener la ira. «Esto no se va a quedar así», dijo Ignacio en voz baja, clavando los ojos en la oscuridad. «Salazar no va a soltar a Tormenta sin dar una lucha más grande». Camila asintió, sintiéndose a la vez derrotada y decidida a seguir buscando la forma de liberarlo. El día había sido agotador y la impotencia los desgastaba, pero no podían rendirse. Tenían que encontrar otra manera de enfrentarse a ese hombre que creía que todo podía comprarse o robarse. Ya bien entrada la noche, mientras apenas quedaban rescoldos de luz, una figura apareció con el primer rayo del alba. Tocó a la puerta con urgencia, despertando a Ignacio y a Camila de su sueño intranquilo. Al abrir, vieron a un mensajero con expresión preocupada, que sacó de su bolso un sobre y lo extendió hacia Ignacio. Un mensajero llega al amanecer con un ultimátum final de Salazar. Deja tus acusaciones y mantente alejado del granero, o esto se vuelve mortal. El amanecer apenas despuntaba cuando el mensajero deslizó el sobre en las manos de Ignacio. La cubierta polvorienta llevaba el sello de Salazar, y con la respiración entrecortada, el joven susurró que se había apresurado desde el pueblo para traerlo lo antes posible. Sin perder un segundo, Ignacio lo abrió, sintiendo un nudo en la garganta que aumentaba con cada palabra. Aquella nota, breve y contundente, confirmaba sus peores sospechas. El hacendado exigía que abandonaran toda reclamación sobre Tormenta y se mantuvieran lejos de la hacienda, o atentarían directamente contra la familia. Camila, que se acercó tras oír voces en la puerta, leyó por encima del hombro de su padre. Su rostro palideció. Había pensado que Salazar ya les había lanzado suficientes amenazas, pero esto era más directo que nunca. Ignacio sintió que le ardían las manos al sostener la carta. El mensajero se marchó sin despedirse, tal vez temeroso de estar involucrado en ese delicado asunto. Padre e hija cerraron la puerta y se miraron sin saber qué decir. Parecía increíble que algo tan preciado como Tormenta estuviese a punto de desatar un conflicto tan peligroso. Pero por otro lado, ambos sabían que no se trataba solo del caballo. Lo que estaba en juego era la dignidad y el futuro de la familia. «¿Qué vamos a hacer, papá?», inquirió Camila con la voz temblorosa. «No podemos rendirnos, pero esto me asusta». Ignacio negó con la cabeza, conteniendo la rabia. «Tampoco quiero ceder, hija, pero no sé cuánto más podremos resistir». La mención de las deudas, las amenazas de violencia y la inminente carrera de San Isidro, donde esperaban competir con Tormenta, caían sobre él como una luz. Ignacio se preguntaba si sería mejor evitar el riesgo y centrarse en salvar lo poco que les quedaba. Mientras el día iba tomando forma, el rancho se llenó del ajetreo cotidiano. Algunos peones alimentaban las vacas, otros reparaban cercas dañadas. Pero la sombra de Salazar se cernía sobre todos. El rumor corría de boca en boca. Salazar no solo se había hecho con Tormenta, sino que alardeaba con orgullo de que pronto correría en su nombre, humillando a Ignacio públicamente. Cada comentario que llegaba hasta los oídos de la familia dolía más que un golpe. A media mañana,
Un agente del banco llegó al rancho. Ignacio lo recibió con semblante serio, temiendo lo peor. Llevaban semanas atrasados en los pagos. La cosecha de maíz se había malogrado. El precio de la leche seguía bajando en el mercado de Tepatitlán. Y sin poder contar con Tormenta para la carrera, no había perspectivas de un premio que aliviara las deudas. Don Ignacio, lamento tener que insistir, pero necesitamos un abono a la brevedad. El plazo se está venciendo, dijo el empleado revisando unos papeles. Ignacio bajó la mirada. La preocupación se reflejaba en las líneas de su rostro. Haré lo posible por conseguirlo pronto, respondió con voz áspera. Denme un poco más de tiempo. El empleado se marchó con el gesto de quien no quería presionar, pero estaba obligado a cumplir su trabajo. Al despedirlo, Ignacio se apoyó en el quicio de la puerta, mirando cómo la polvareda que levantaba la carreta del banco se alejaba. Sentía que el rancho estaba al borde del precipicio, y si no actuaba pronto, se desmoronaría todo. Fue entonces cuando empezó a rondar por su cabeza una idea dolorosa: vender parte de las tierras heredadas de sus abuelos para saldar las deudas. Era una decisión que nadie en su familia había tomado jamás. Sin embargo, se preguntaba si no era la única manera de impedir que el banco se quedara con todo. Camila notó el aire sombrío de su padre al volver a la casa. Lo encontró sentado ante una mesa cubierta de papeles arrugados. Allí estaban las cuentas pendientes, los recibos de la feria del ganado, las facturas de veterinarios y forrajes. La joven se sentó junto a él, intentando mantener la voz calmada. «¿Qué pasa, papá?» Ignacio, con el ceño fruncido, alzó la mirada. Con un suspiro, empujó hacia su hija un plano viejo del rancho, con marcas de linderos y hectáreas. «Estoy pensando que quizá tengamos que vender una parte de las tierras al norte. Con eso podríamos pagar las deudas y quedarnos con el resto del rancho». Las palabras cayeron como un balde de agua fría en la mente de Camila. Ese terreno no solo era tierra, era parte de la historia familiar, de los recuerdos de su madre, de los años de trabajo y sudor invertidos por abuelos y bisabuelos. Todo lo que definía su identidad y la de Ignacio estaba ligado a esos campos. «¿Estás loco?», respondió ella con un nudo en la garganta. «Si vendemos esas tierras, renunciaremos a un pedazo de lo que somos». Ignacio agachó la cabeza, apretando los labios. «Lo sé, Camila, pero tal vez sea la única forma de salvar algo. Peor sería quedarnos sin nada cuando llegue el banco». Ella negó con vehemencia, casi con lágrimas en los ojos. «Hay que encontrar otra manera. La gente ya comenta que Salazar se regocija, diciendo que Tormenta era demasiado caballo para un rancho tan pobre. Ahora, además, ¿vamos a darle el gusto de vernos vender nuestras tierras?». Ignacio sintió el ardor en su pecho. Esas frases eran justo las que lo encolerizaban, pero la realidad se imponía. Sin embargo, ver a su hija tan decidida lo hizo contenerse. La dejó marchar, sin responder, porque no tenía fuerzas para discutir. Se quedó en la mesa, dándole vueltas a los papeles que le parecían una sentencia inevitable. Esa tarde, mientras reparaban los cercados que el último vendaval había tirado, uno de los peones mencionó que un conocido suyo había escuchado a Salazar jactarse de inscribir a Tormenta a la carrera de San Isidro con el nombre falso de Relámpago de Oro. La noticia se esparcía como pólvora, y cada vez que llegaba a oídos de Ignacio, la rabia se renovaba. «Ese tipo no tiene vergüenza», espetó uno de los rancheros, mirando con admiración a Ignacio. «¿Cómo se nota que solo quiere humillar al patrón?». Ignacio, con la voz seca, replicó: «No es solo humillar, quiere vernos hundidos». Hacia el final del día se reunieron en el porche. Camila conversaba con el resto de la familia que quedaba en el rancho, buscando alguna solución distinta a vender tierras. Hablaban de fabricar quesos, de aumentar la producción de lácteos, de vender parte del ganado menos productivo. Pero todo parecía un parche temporal, insuficiente para cubrir los intereses y los pagos atrasados. El ambiente era de preocupación constante. Mientras caía la noche, un aire gélido recorrió los pasillos de la casa. Ignacio se quedó revisando documentos hasta muy tarde.
con una vela parpadeante iluminando apenas sus notas. Cada vez que pasaba la página, veía a Camila en su mente, pidiéndole que no vendiera las tierras. Sentía un cuchillo dentro. Pero también se repetía que más valía perder un brazo que quedarse sin nada. Por la mañana, cuando el sol empezaba a alumbrar con timidez, Camila lo encontró en la mesa con los ojos rojos de cansancio. No se habían hablado demasiado la noche anterior, ambos heridos en su orgullo y en su pena. «Pensémoslo un poco más, papá», dijo ella buscando un tono comprensivo. «Podemos apretarnos el cinturón, pedir pequeños préstamos en otros lugares. No sé, pero vender la tierra». Ignacio respiró hondo, como si juntara valor para responder. «No me gusta la idea, hija. Créeme que no. Pero me aterra más dejar que todo se hunda. Si la carrera de San Isidro estuviera asegurada con tormenta, nos arriesgaríamos a ganar el premio y pagar deudas. Sin embargo, nos arrebataron esa esperanza». El rostro de Camila reflejaba angustia. Recordaba a su madre cuidando esos campos y al propio Ignacio enseñándole a montar sobre tormenta cuando era apenas una niña. Resignarse a vender parte de la herencia familiar era una derrota demasiado dolorosa. Así transcurrió el día, entre el temor, la resignación y la rabia de saberse maniatados por las deudas y las amenazas. Algunos vecinos llegaron a ofrecer ayuda moral, pero pocos podían darles dinero sin garantías. La reputación de Salazar como hacendado poderoso intimidaba a todos. Por la tarde, un silencio pesado se instaló en los alrededores. Era uno de esos momentos en que el calor del sol y la presión de los problemas hacían que el aire pareciera irrespirable. Ignacio se sentó en un banco de madera, con la mirada perdida en el horizonte, mientras Camila cuidaba a las vacas con gestos mecánicos y cansados. Cuando la penumbra empezó a envolver los tejados y el rancho quedó sumido en una tenue luz rojiza, un sonido de cascos y gritos llegó desde el camino principal. Un hombre, agitado y sudando a mares, frenó su caballo a la entrada y corrió hacia el porche donde estaba Ignacio. Camila acudió también al oír el escándalo. «Don Ignacio», gritó el recién llegado, intentando recobrar el aliento. «Los hombres de Salazar están rondando la entrada de su rancho. He visto a varios armados. Dicen que vienen a cobrarse su parte o a crear un problema más grande». Un amigo del pueblo entra corriendo, sin aliento, diciendo que los hombres de Salazar han sido vistos nuevamente cerca de la propiedad, posiblemente amenazando con violencia. Las sombras se alargaban sobre el rancho cuando aquel vecino, todavía agitado, contó que los hombres de Salazar merodeaban el camino. Ignacio y Camila se pusieron en guardia de inmediato. La tensión que llevaba días acumulándose llegó a un punto insoportable en cuestión de segundos. Varias figuras se perfilaban a lo lejos, cabalgando con un aire amenazante bajo el crepúsculo. Desde el porche, Ignacio entrecerró los ojos, intentando adivinar cuántos eran. Parecían 4 o 5 jinetes, con sombreros inclinados y semblante hosco, avanzando despacio, como si quisieran exhibir su presencia sin prisas. El aire, además, se sentía denso y caliente, presagio de una tormenta de polvo que ya asomaba en el horizonte. Unas nubes parduzcas cubrían la luz del sol poniente, dando a todo un tinte ambarino. «¡Vamos!», ordenó Ignacio a los pocos peones que permanecían cerca. «Aseguren las puertas del corral y revisen que el portón principal esté bien cerrado». Camila corría de un lado a otro, buscando preparar al menos una valla de protección. Sabía que un enfrentamiento directo podía estallar en cualquier momento. Sentía la adrenalina recorrerle la espalda, mezclándose con el temor de que la situación se descontrolara. Los hombres a caballo se detuvieron no muy lejos de la cerca frontal. El que parecía líder desmontó con un movimiento brusco y con la mano apoyada en su revólver gritó: «Ignacio Reyes, sabemos que andas causando problemas. Más vale que atiendas a las palabras de nuestro patrón, o terminará mal». Ignacio no respondió de inmediato. Observó la silueta de un molino de viento agitarse contra el cielo plomizo. El rancho estaba en una posición vulnerable, con demasiadas áreas abiertas y poca gente para defenderlo.
Aún así, no podía ceder sin más. Sacudió la cabeza, intentando mantenerse firme. «Este es mi rancho», exclamó con voz resonante, dando un paso al frente. «Si vienen a asustarnos, ahórrense el esfuerzo». El líder de los jinetes dio una carcajada seca y avanzó un poco, tanteando el terreno. Camila lo observaba con el corazón desbocado, notando que sus acompañantes se movían en formación, como entrenados para intimidar. Se escuchó el relincho inquieto de un caballo y el crujir del suelo reseco al pisarlo. «Salazar dice que le dejes el asunto del caballo. Él sabrá qué hacer con Tormenta», soltó uno de los hombres desde la montura. «Y que olvides la carrera de San Isidro. No tienes cabida allí». Ignacio apretó los puños, sintiendo hervir la sangre. Quería gritarles que Tormenta le pertenecía y que no admitiría amenazas. Pero una ráfaga de viento fuerte, llena de polvo, lo obligó a entrecerrar los ojos y girar el rostro. El polvo se metía por todos lados, anunciando que la tormenta estaba a punto de caer. «Aquí no hay nada que arreglar con Salazar», respondió Ignacio alzando la voz para hacerse oír sobre el viento. «Díganle que no le temo ni a él ni a sus matones». El capataz de Salazar, con gesto burlón, se giró para intercambiar miradas con sus compañeros. Uno de ellos escupió al suelo con desprecio. Era evidente que esperaban tal desafío. Casi parecía que lo habían provocado. En ese instante, un vendaval de aire cargado de arena se abatió sobre el rancho, levantando una nube amarillenta que hacía toser y taparse la cara a todos. Los caballos relincharon, asustados. Camila corrió a sujetar la puerta del corral, que amenazaba con azotarse y dejar salir al ganado. Uno de los peones tiró de una cuerda para asegurar un poste, pero el viento arrancó el sombrero de su cabeza. Aprovechando la confusión, uno de los jinetes espoleó su caballo directo hacia la cerca, como si quisiera romperla y generar caos. Ignacio se lanzó para evitarlo, corriendo con el brazo en alto y gritando. El caballo frenó en seco, bufando, y su jinete soltó una carcajada. «Será mejor que cuides tu ganado, ranchero», se mofó. «No querrás perderlo todo por aferrarte a un caballo que ya no te pertenece». La furia de Ignacio se desbordaba, pero sabía que iniciar una riña abierta en mitad de la tormenta significaría poner en riesgo la vida de Camila y de todos los que estaban allí. Respiró hondo, conteniendo los impulsos. «¿Qué quieren, además de insultar?», espetó, alzando la voz otra vez. «Si vinieron a robarnos más de lo que ya nos robaron, este es el peor momento». El líder de los hombres de Salazar sonrió, asomando una hilera de dientes amarillentos. La ventisca arreciaba, levantando una capa de polvo que dificultaba ver a más de unos metros. Camila se cubrió con un pañuelo tosiendo, mientras intentaba no perder de vista a su padre. «Queremos que entiendas la posición de tu familia», dijo el líder con un tono malicioso. «No eres nadie para desafiar a nuestro patrón. ¿O prefieres que haya un accidente?». Con ese comentario dejó en claro que podían pasar a mayores. Un escalofrío recorrió a Camila, pero Ignacio no retrocedió ni un milímetro. Aunque el polvo le raspaba los ojos, sostuvo la mirada hostil de aquel hombre. «He escuchado suficientes amenazas», contestó el ranchero. «Díganle a Salazar que si yo pierdo todo, no va a ser por cobarde». La respuesta encendió la chispa que los matones llevaban dentro. Dos de ellos se acercaron más, con la intención clara de provocar algún empujón o golpe. En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos. El cielo parecía partirse con la tormenta eléctrica que acompañaba el polvo. Uno de los peones de Ignacio, un anciano de rostro curtido, se atrevió a lanzarse para apartar al matón que forcejeaba con la cerca. Hubo un intercambio de insultos, y el hombre de Salazar soltó un golpe que el viejo esquivó por poco. El viento arremetió de nuevo, clavando tierra en sus ojos. Se oyó el crujido de la madera cuando la parte superior de un poste cedió. Ignacio, forzado por la situación, se interpuso. Empujó al matón para sacarlo de la valla. El otro se revolvió, con el puño levantado, y Camila soltó un grito de angustia al ver que estaba a punto de desatarse un enfrentamiento físico. Por fortuna, el trueno volvió a sonar, y un relámpago iluminó la escena. El caballo del agresor se encabritó,
y eso lo distrajo el tiempo suficiente para que Ignacio retrocediera y se alejara de la línea de golpe. «Basta», vociferó el líder, volviéndose a sus compañeros. El polvo les raspaba la garganta. «No es el momento de morir ahogados en esta tormenta. Volveremos, ranchero, y será peor si sigues terco». Los hombres dieron la vuelta, intentando controlar a sus caballos nerviosos. Se marcharon en medio del vendaval, dejando un eco de amenazas flotando tras ellos. Ignacio se quedó con la respiración agitada, sintiendo que había contenido un huracán de rabia y frustración. Camila fue corriendo a su lado, incrédula de que al fin se hubieran ido sin haber disparado un arma. «¿Estás bien?», preguntó ella, tocándole el brazo. «Sí», susurró él, tosiendo por el polvo. «Aunque no creo que nos dejen tranquilos por mucho tiempo». La tormenta arreció durante otro rato, obligando a todos a refugiarse en los establos y en la casa principal. Allí, bajo techos que crujían con cada ráfaga de viento, se reunieron para decidir cómo proceder. Ignacio apenas podía mantener la compostura. El corazón todavía le latía con fuerza, y su mente daba vueltas pensando en lo cerca que habían estado de un desastre. «No podemos quedarnos cruzados de brazos», dijo Camila alzando la voz para imponerse al ulular del viento afuera. «Sabes que volverán, y quién sabe cuánta violencia traerán la próxima vez». Ignacio asintió, encorvando la espalda sobre una mesa. «Tarde o temprano, tendremos que recuperar a Tormenta sin provocar un baño de sangre. Tenemos que pensar bien cómo». La mirada de Camila se iluminó un instante con determinación. «He estado dándole vueltas a un plan. Podríamos acercarnos de noche a ese establo donde lo vimos, pero sin hacer mucho ruido. Si logramos sacarlo sin que los capangas se enteren, evitaremos un enfrentamiento directo». El viento azotaba las ventanas, y los relámpagos cortaban por momentos la penumbra. Ignacio la escuchó con atención, aunque en su interior sentía el peso de la responsabilidad. No quería exponer a su hija ni a ninguno de sus peones a un enfrentamiento armado, pero tampoco podía tolerar que Salazar continuara pisoteándolos con impunidad. «Lo pensaremos, hija. Con calma, no podemos equivocarnos». La tormenta de polvo fue amainando entrada la madrugada. Cuando el viento se tornó en brisa y la tierra se posó de nuevo sobre el suelo, el rancho quedó salpicado de ramas, hojas secas y tablas sueltas que el vendaval había arrancado de las cercas. Cansados y cubiertos de suciedad, algunos peones salieron a ver el panorama. La luna asomaba entre nubes dispersas, pintando todo con un tono plateado. Cerca del establo principal, algo llamó la atención de uno de los rancheros que revisaba el portón. Se acercó sigilosamente y, a la luz de una linterna, vio un pergamino clavado con un cuchillo a la vieja puerta de madera. El corazón le dio un vuelco al reconocer el sello de Salazar. «¡Ignacio!», gritó con urgencia. «¡Tiene su nombre esto!». Cuando padre e hija llegaron, sintieron un escalofrío. Al leer las palabras, comprendieron de inmediato que Salazar no se andaba con rodeos. El mensaje rezaba que, si intentaban cualquier maniobra para llevarse a Tormenta por la fuerza, se enfrentarían a una tragedia aún peor que perder el caballo. Una carta clavada en la puerta del granero, con el sello de Salazar, advierte que cualquier intento de recuperar Tormenta por la fuerza terminará en angustia. El aviso clavado en la puerta no dejaba lugar a dudas. Salazar estaba decidido a impedir cualquier intento de rescatar a Tormenta. Aún así, Ignacio y Camila se aferraron al plan que llevaban días pensando. Les quedaba poco tiempo antes de la carrera de San Isidro, y sabían que, si demoraban demasiado, su caballo sería usado o vendido sin piedad. El aire en el rancho seguía cargado de tensión, como si cada ráfaga de viento susurrara el nombre de Tormenta. Tras compartir ideas con los peones más leales, Ignacio se convenció de que la única forma de recuperar al caballo era ir de noche, en sigilo, aprovechando la oscuridad para no levantar sospechas. Camila insistía en acompañarlo, aunque él se debatía internamente. Temía exponer a su hija al peligro, pero también sentía la necesidad de contar con su determinación. Al final,
El cariño y la obstinación de Camila pesaron más que sus miedos, y aceptó su compañía en la misión. Mientras el sol descendía tras las colinas, la atmósfera cobraba un matiz dorado que cubría los campos maltratados por la sequía. Ese ocaso parecía presagiar una noche de silencios tensos. Camila se ocupó de preparar provisiones mínimas: un par de cuerdas, un trozo de tela para cubrir el hocico de Tormenta y evitar relinchos que los delataran, y una linterna de aceite con la que no llamar tanto la atención como haría un foco eléctrico. Ignacio revisó el correaje de 2 caballos de labor, esos mismos con los que habían salido a buscar pistas anteriormente. «Si hacemos esto bien, volveremos con Tormenta antes del amanecer», murmuró Ignacio, buscando convencerse a sí mismo. Camila, con el rostro serio, asintió. Recordaba las palabras amenazantes de Salazar y de sus capangas, y la última incursión fallida en el establo abandonado. No podían permitirse otra derrota, ni arriesgarse a una balacera en medio de la noche. Se preparó mentalmente para avanzar con cautela, agudizando los sentidos a cada paso. Ya entrada la noche, partieron. Se despidieron de los pocos trabajadores que se quedaron en la casa principal, dejándoles instrucciones de mantenerse alerta, con puertas y ventanas bien cerradas. Ignacio y Camila cruzaron el portón principal del rancho sin encender luces. La luna se alzaba casi llena, proyectando sombras suaves por el camino de tierra. El ladrido lejano de un perro rompía el silencio por momentos, pero fuera de eso, solo se oía el sonido de los cascos sobre el suelo polvoriento. Atravesaron tramos de pastizales resecos y maleza, evitando a toda costa el sendero principal que conducía a la hacienda de Salazar. Ignacio conocía una vereda menos transitada que bordeaba un riachuelo casi seco. Tardaron el doble de tiempo, pero lograrían acercarse al punto donde habían visto a Tormenta sin ser detectados con tanta facilidad. Camila no dejaba de escudriñar el horizonte, temiendo divisar siluetas o destellos de linternas que indicaran guardias apostados en el lugar. Un par de veces le pareció ver un reflejo metálico, tal vez un arma o la hebilla de un cinturón, pero resultaba ser solo el brillo de algunas rocas en la ladera. Ignacio, por su parte, mantenía la vista fija en la dirección que creía correcta, confiando en su instinto de hombre de campo. Después de casi 2 horas de cabalgata sigilosa, divisaron a la distancia la estructura que buscaban, un viejo galpón recortado contra la noche. Se notaban unas cuantas luces dispersas, quizás faroles de aceite encendidos, y sombras que se movían erráticamente. Ignacio se detuvo entre unos arbustos y señaló con el mentón el contorno del terreno. «Es aquí. Parece que hay más vigilancia que la última vez». Camila tragó saliva, recordando la hostilidad de los hombres que habían encontrado tiempo atrás. Aún así, avanzó con determinación. Dejaron los caballos bien amarrados tras unos matorrales. Camila tomó la linterna de aceite cubierta con un paño, de modo que apenas asomara un rayo de luz. Ignacio amarró la cuerda que llevaba enrollada al cinto y echó un vistazo a su alrededor, buscando señales de que alguien se acercara. Entre ambos se movieron pegados a la maleza, evitando pisar ramas que crujieran y delataran su presencia. El viento soplaba con suavidad, arrastrando consigo un olor a heno fermentado y a sudor de animales. Al rodear el galpón, distinguieron el corral posterior, cercado con tablas y alambre. Allí se veía un bulto grande que se movía de un lado a otro, nervioso. «¿Tormenta?», susurró Camila, con un nudo en la garganta. Ignacio asintió, reconociendo la silueta. El pecho se le oprimió al ver que su caballo más querido continuaba en manos ajenas, condenado a pasar las noches en un encierro forzado. Un resplandor cerca de la entrada del establo los hizo agacharse. Un guardia pasaba con un farol. Era un sujeto regordete, con la camisa abierta y un arma al cinto. Caminaba despacio, sin aparente prisa, como si cumpliera con una ronda rutinaria. Cuando el hombre se alejó, Ignacio y Camila se deslizaron hasta la parte trasera del cercado. Allí, vieron que la puerta del corral estaba asegurada con un grueso candado. Para forzarla haría falta un barrote o una palanca. Camila intentó no desesperarse. Si hacían demasiado ruido,
todo el plan se iría al traste. Ignacio, con sumo cuidado, rebuscó en el bolsillo y sacó un pequeño cincel improvisado. Se conocía algunos trucos de ferretería gracias a sus años en el rancho. «Cubre la linterna para que no se vea nada», dijo, apenas moviendo los labios. Camila obedeció, sosteniendo la tela para impedir que la luz escapara. Ignacio presionó el cincel contra la argolla que sujetaba el candado. Comenzó a golpearlo con una pequeña piedra, con la esperanza de que el viento nocturno y los ruidos naturales encubrieran ese golpeteo sordo. Por momentos se detenía, atento a cualquier presencia cercana. El corazón de Camila latía con tanta fuerza que le temía oírlo. Mientras tanto, distinguía el relincho ahogado de Tormenta, como si el caballo presentía la cercanía de su dueño. Tras varios minutos, la argolla cedió con un chasquido suave. El candado cayó sobre la tierra. Ignacio contuvo un suspiro de alivio. Abrió la puerta del corral con lentitud y se acercó a Tormenta, que estaba agitado y asustado. Camila, con delicadeza, le colocó el trapo en el hocico para evitar que relinchara de emoción. El animal los reconoció enseguida, moviendo las orejas y agitando la cola con un temblor ansioso. Ignacio acarició su cuello, conteniéndose para no estallar en lágrimas. Llevaban semanas separados, y podía sentir el latido potente de aquel compañero de carreras y recuerdos. «Tranquilo, amigo, ya nos vamos», susurró Ignacio. Mientras padre e hija conducían a Tormenta fuera del corral, la tensión les erizó la piel. Debían pasar sin ser vistos por los guardias que podrían rondar por allí. Con el caballo a cuestas, era complicado moverse en completo silencio. Avanzaban de a pocos, mirando alrededor a cada paso. Las sombras se alargaban, pero la luna, por ratos, iluminaba demasiado. En uno de esos destellos plateados, Camila se sobresaltó al percibir una figura humana tras un tronco caído. «¡Quietos!», bramó la voz de un guardia, sobresaltándose él también. En un instante, el hombre alzó su linterna y apuntó a Ignacio con un arma corta. Tormenta se encabritó, tirando un par de coces al aire. Camila contuvo el grito, aterrada de que sonaran disparos. Ignacio se movió rápido, agarró un puñado de tierra suelta y lo lanzó a los ojos del guardia. Este retrocedió tosiendo y, sin querer, apretó el gatillo. El estruendo retumbó en la noche. «¡Corre, Camila!», ordenó Ignacio sujetando la cuerda del caballo. Ella se impulsó, jalando a Tormenta con todas sus fuerzas. El animal se movió de golpe, arrastrando a Ignacio también. El guardia seguía tosiendo y tratando de limpiarse la cara, maldiciendo mientras buscaba apoyo. Detrás del establo se oyeron gritos y voces alarmadas. Era obvio que el disparo había alertado a otros vigilantes. Ignacio y Camila, con Tormenta aterrado, corrieron hacia los arbustos donde habían dejado sus monturas. El caballo se resistía, asustado por el fuego y el caos, pero el suave murmullo de Ignacio en sus oídos lo fue calmando. Camila volteó la cabeza, escuchando pasos y más gritos. Sintió que la seguían. En la prisa de escapar, tropezó con una raíz y casi cayó, pero se levantó de inmediato, frotándose la rodilla. Al fin llegaron a los caballos. Sin perder un segundo, Ignacio subió a uno y ayudó a Camila a montar a Tormenta, que pateó el aire un par de veces antes de aceptar la orden de avanzar. Se lanzaron al galope por el camino más cercano a la maleza, sin importarle a Ignacio si los iban a ver en la distancia. Lo primordial era poner tierra de por medio y salir con vida. El tiroteo no continuó, tal vez porque los guardias se desorientaron en la oscuridad o no querían arriesgar más ruido. Galoparon sin mirar atrás, sintiendo cómo la noche se llenaba de adrenalina pura. Tormenta, aunque fatigado y con señales de estrés, corría con la misma fuerza que le caracterizaba, como si supiera que estaba volviendo a casa. Al cabo de un rato, la agitación bajó y pudieron aflojar las riendas, echando un vistazo para confirmar que no hubiera perseguidores cercanos. Se detuvieron en un paraje desolado, tratando de recuperar el aliento. Ambos estaban empapados de sudor y cubiertos de polvo.
Ignacio revisó a Tormenta con una mezcla de ternura y urgencia. Camila soltó una risa ahogada cuando el caballo restregó el hocico contra su hombro. Apenas podían creerlo. Lo habían conseguido. ¿Te lastimaste?, preguntó Ignacio, notando el gesto de dolor en la pierna de su hija. Solo me raspé. Nada grave, respondió ella, acariciando el cuello de Tormenta. Lo importante es que estamos juntos otra vez. Ignacio asintió, alzando la vista hacia las estrellas, agradecido por haber sacado al animal con vida. Pero un escalofrío le recorrió la espalda. En la premura de la huida, sentía que algo se les había escapado. Revisó los bolsillos del chaleco y de pronto se dio cuenta de que no tenía el pequeño pañuelo con las iniciales de su difunta esposa, ese que había llevado como talismán toda la noche. Era posible que lo hubiera perdido en el forcejeo o durante la carrera apresurada entre los arbustos. Dios santo, pensó. Si lo encuentran, sabrán que he estado allí, y el pañuelo tiene mis iniciales. Camila vio la expresión de su padre ensombrecerse. Confusa, preguntó qué sucedía. Ignacio apenas pudo balbucear que, en su apuro, habían dejado una pista que los delataba, algo que Salazar reconocería de inmediato. Camila sintió un hueco en el estómago. Comprendía la magnitud del error. Salazar no dudaría en usar cualquier evidencia para ajustar cuentas. Ignacio se da cuenta de que, en su prisa por escapar, dejaron atrás una señal reveladora de sus identidades, algo que le permitirá a Salazar saber exactamente dónde contraatacar. Al regresar al rancho con Tormenta, un suspiro de alivio recorrió a todos. El animal, aunque exhausto y con marcas de tensión en su mirada, se reconocía en su propio hogar. Ignacio lo soltó en el establo, acariciándole el lomo con mano temblorosa, consciente de que estaban a salvo solo por el momento. Camila, apoyada en el marco de la puerta, compartía con su padre esa mezcla de victoria y miedo. Habían recuperado al caballo, sí, pero a costa de dejar evidencia en la guarida de Salazar. Los primeros rayos del amanecer revelaron su presencia en el rancho. A medida que el sol levantaba, algunos vecinos se acercaron con curiosidad al ver que la figura de Tormenta asomaba por el corral. Murmuraban entre ellos: si el caballo había vuelto, ¿qué pasaría con Salazar? ¿Acaso no se vengaría? Ignacio sintió los susurros como agujas en la piel. Por un lado, le animaba saber que su comunidad reconocía la injusticia. Por el otro, le angustiaba el temor que flotaba en el ambiente. «Es bueno tenerte de vuelta», le dijo Camila a Tormenta, limpiándole suavemente los costados con un paño húmedo. «Tranquilo, amigo. Esta vez no nos separaremos tan fácil». Ignacio se mantenía cerca, escuchando los comentarios que llegaban de un par de rancheros. Dicen que Salazar no se quedará quieto. Ha de estar furioso. ¿Quién sabe cómo responderá? No hacían falta más palabras para imaginar las represalias que podrían desencadenarse. Sin embargo, Ignacio no habló de ello con Camila. Se limitó a afianzar la seguridad del establo y a reforzar las cercas del corral. Pocas horas después, un carruaje llegó levantando polvo a la entrada del rancho. De él bajó un mensajero con aspecto tenso, quien pidió hablar de inmediato con Ignacio. En sus manos traía una hoja sellada con un emblema reconocible, el apellido Salazar, grabado con tinta oscura. Entregó el pliego y se despidió sin añadir palabra. Ignacio lo abrió con las cejas fruncidas y leyó las líneas escritas a toda prisa. El mensaje era claro y directo. Salazar exigía que Ignacio se retirara de la próxima carrera de San Isidro. Si insistía en participar, habría consecuencias graves no solo para Tormenta, sino para toda su familia. Decía algo así como: «Cada paso que des hacia esa carrera significará un riesgo para los tuyos». Ignacio se estremeció. Aquella amenaza encendía la ira en su interior, pero también le recordaba la fragilidad de la situación. Camila, al notar el silencio de su padre, tomó la carta y la leyó. Sintió cómo la frustración le subía por la garganta hasta convertirse en un temblor de rabia. «Esto es absurdo», exclamó arrugando el papel. «Primero nos roban el caballo,
Luego quieren que no corramos, y encima nos advierten que nos harán daño. Ignacio aspiró hondo, intentando mantenerse sereno. Lo sé, hija, pero debemos pensar con la cabeza fría. El peligro es real. La tensión se acrecentó cuando, esa misma tarde, un oficial de la delegación local llegó con un citatorio en mano. Al parecer, Salazar había presentado cargos por allanamiento de propiedad y hurto. Alegaba que Ignacio había irrumpido en su hacienda y se había llevado un caballo, falsamente, registrado a nombre de otra persona. Aunque las leyes del pueblo solían favorecer a los más influyentes, la simple existencia de esa denuncia dejaba a Ignacio en una posición peligrosa. ¿Ahora resulta que somos nosotros los ladrones?, soltó Camila indignada. Por Dios, el animal es nuestro. El oficial, un hombre enjuto con aire de desconfianza, alzó los hombros. Solo cumplo órdenes. Será mejor que se presenten a declarar, o las cosas se van a complicar aún más. Ese mismo día, mientras Camila descargaba su frustración ante unos vecinos, el banco volvió a enviar un aviso por las deudas vencidas. Parecía que todos los problemas convergían a la vez. Las amenazas de Salazar, la presión económica, la incertidumbre sobre la carrera. Ignacio se refugiaba en el establo, observando a Tormenta con el corazón encogido. La idea de no participar en la carrera le resultaba dolorosa, pues era la última esperanza de conseguir un dinero extra para estabilizar el rancho. Pero, al mismo tiempo, temía que la violencia de Salazar no tuviera límites. Una tarde sofocante, Ignacio se sentó bajo el viejo árbol de guamúchil que daba sombra a la parte lateral del rancho. Camila se aproximó y se sentó a su lado, con el ceño aún arrugado por la preocupación. ¿Estás pensando en rendirte?, preguntó ella intentando no sonar reprochante. Ignacio suspiró. No es rendirme, hija. Es protegerlos. ¿Qué pasará si insistimos en competir y esos hombres vienen a hacernos daño mientras corremos? Podrían vengarse contra ti o contra nuestra gente. Camila agachó la mirada, comprendiendo la angustia de su padre. Sin embargo, recordó a su madre, María, y a la pasión que siempre había mostrado por esos terrenos y por la crianza de caballos. Mamita estaría furiosa si dejáramos todo por miedo, susurró. Ella jamás huyó, y lo sabes. Ignacio esbozó una sonrisa melancólica al pensar en María, la mujer que admiraba por su valentía. Sin embargo, la realidad le pesaba. Lo sé, solo que ahora soy el único responsable de ti, de estos peones, de las deudas. Siento que si doy un paso en falso, lo perderemos todo. Camila lo abrazó con fuerza, deseando inyectarle su determinación, aunque ella misma sentía un nudo de dudas. Era evidente que su padre meditaba la posibilidad de ceder ante el ultimátum. Retirarse de la carrera implicaba renunciar a un posible premio que los salvaría de la bancarrota, pero mantenerse en la competencia era arriesgarse a un choque directo con la furia de Salazar. El silencio entre padre e hija era un lenguaje compartido, un discurso silencioso de temores y anhelos. Los días se hacían cortos, las facturas seguían llegando, los costos de alimento para el ganado subían, y cada tarde se veía menos leche en los tambos. Parecía que el rancho se desmoronaba por dentro, amenazado por los acreedores, las balas y un hombre que manejaba los hilos del poder local. Una noche, mientras terminaban de recoger las pocas reses que aún pastaban en el lote más grande, Ignacio se enteró de nuevos chismes que circulaban en el pueblo. Afirmaban que Salazar extendía su amenaza incluso a quienes ayudaran o apoyaran a la familia Reyes en la carrera. Algunas personas cercanas a Ignacio ya recibían miradas sospechosas y comentarios en voz baja. El aislamiento comenzaba a rodearlos. Camila, cargando un balde con agua, no disimulaba su frustración. Esto es demasiado injusto. Entre la deuda y la prepotencia de ese hombre, se mordió el labio. No sé hasta cuándo podremos seguir aguantando. Tampoco lo sé, confesó Ignacio. Mañana mismo debemos avisar al comité de la carrera si participamos o no. El sol se puso con un tinte rojizo sobre las colinas de Jalisco, y con él llegó la decisión que pesaba en el pecho de Ignacio.
De madrugada, se levantó de la hamaca donde dormía y salió al patio. Se quedó mirando la luna en cuarto menguante, analizando cada consecuencia. Si se retiraba, perdería la oportunidad de saldar las deudas con el premio. Si insistía, temía exponer a su hija y a su gente al fuego cruzado de Salazar. En la primera claridad del día, Ignacio habló con Camila. Tal vez sea mejor no correr riesgos. Hablaré con el comité para cancelar nuestra participación. La expresión de su hija reflejó una herida profunda. Sin embargo, ella comprendía la angustia de su padre. Si eso es lo que crees mejor, te apoyaré, dijo, con la voz apagada. Tras un silencio de plomo, Ignacio tomó su caballo más viejo y se marchó hacia la oficina del comité que organizaba la carrera de San Isidro. Pretendía entregar una carta formal desistiendo de la competencia. El camino se le antojaba interminable. Cada trote de la montura era una punzada de derrota en su conciencia. Recordó la determinación de María, la fortaleza que ella mostraba en los rodeos. Y aún así, el peso de la protección familiar lo empujaba a conservar la tranquilidad a costa de su orgullo. Volvió al rancho por la tarde, con la noticia en la mirada. Camila lo vio llegar y notó la tristeza en sus hombros. Desmontó sin ganas y caminó hasta ella, confirmándole lo evidente. Ya está hecho, estamos fuera de la carrera. Camila no contestó. Simplemente lo abrazó en un gesto de resignación compartida, sintiendo que se rendían ante un enemigo que jugaba con ventaja. Aún así, el corazón de ambos latía con cierta culpa, preguntándose si habían hecho lo correcto. La noche trajo una leve brisa fresca, pero ningún alivio interior. Ignacio miraba las estrellas desde el porche, incapaz de dormir. Camila salió, se sentó a su lado en el banco de madera y le tomó la mano en silencio. No había palabras que llenaran el vacío de esa resignación. Pero al menos, estaban unidos. De repente, un chasquido seco se oyó en el portón. Un muchacho flacucho, con la respiración agitada, irrumpió pidiendo permiso. Decía tener algo urgente que contar. Camila y su padre se pusieron de pie, alarmados. El joven tragó aire y soltó la noticia casi sin pausas. Un rumor les llega. Salazar planea correr abiertamente con Tormenta bajo su propio nombre si Ignacio no aparece, afirmando públicamente que el caballo es suyo. El rumor de que Salazar pretendía inscribir a Tormenta en la carrera corrió como fuego por toda la región. La noticia se esparcía en cada mercado, cada cantina y cada pasillo de la feria de San Isidro. Causaba estupor y risas burlonas entre quienes conocían la historia de Ignacio y su caballo. Algunos decían que Salazar no solo se quedaría con el nombre de Tormenta, sino que lo presentaría como un ejemplar criado en sus propias tierras, confirmando que haría cualquier cosa por exhibir poder. En el rancho de los Reyes, el ambiente estaba cargado de una mezcla de alivio, porque al fin Tormenta estaba de vuelta, y de un sinsabor profundo. Ignacio lo había dicho con firmeza. No competiría. Ese fue el acuerdo para proteger a su familia y evitar más violencia. Sin embargo, saber que Salazar pretendía montar a Tormenta en la carrera, o al menos exhibirlo, revolvía el estómago a todos. Camila notaba la tensión en cada mirada de su padre. Por las mañanas, Ignacio acariciaba el lomo de Tormenta con un gesto de nostalgia, como recordando lo que pudo haber sido. Los días previos a la gran competencia, los caminos hacia San Isidro se llenaron de carretas y jinetes venidos de distintos rincones. Las coloridas banderolas colgaban sobre las calles polvorientas, y la plaza principal estaba adornada con flores y carteles que anunciaban la carrera. Era un evento tan famoso que hasta los más humildes juntaban sus centavos para darse una vuelta y contemplar, al menos, la salida de los caballos. Ignacio contempló la escena a la distancia, desde el borde del rancho, sintiendo el corazón oprimido. Jamás se había perdido una edición tan importante, y menos aún cuando contaba con un ejemplar como Tormenta. Salazar, mientras tanto, no perdía oportunidad de pavonearse. En el pueblo contaban que se le veía con traje nuevo, comprando costosos aperos de cuero y presumiendo de
su gran caballo bayo con una marca en la frente. Aunque algunos conocían la verdad, la mayoría prefería no contradecirlo para no meterse en problemas. Se hablaba de que tenía gente sobornada en todas partes, incluso en el propio comité organizador de la carrera. Camila sentía impotencia, pero Ignacio la frenaba al ver su enojo crecer. «Ya hablamos de esto», le recordaba con seriedad. «No nos podemos arriesgar. Lo último que necesitamos es otro enfrentamiento abierto». Por otra parte, las deudas del rancho seguían apretando. El precio de la leche no mejoraba, y los acreedores volvían con insistencia. Desafortunadamente, Ignacio se vio obligado a tomar la decisión de vender algunas novillas, 3 en total, que eran parte del futuro de su hato. Un vecino aceptó comprarlas a buen precio, lo suficiente para cubrir los pagos urgentes y obtener un poco de oxígeno financiero. No fue un acto exento de tristeza, pues Camila sabía que esas novillas representaban la posibilidad de criar más terneras y mantener la producción láctea a largo plazo. Pero, al menos, así evitarían la pérdida total del rancho. «Más vale esto que nada», dijo Ignacio, entregando los papeles de venta al vecino. «Antes que vernos en la ruina por completo. Seguro que con un caballo como Tormenta y un poco de tiempo, saldrán a flote», comentó el comprador, intentando sonar optimista, aunque no ignoraba la sombra de Salazar. Camila lo escuchó con una pequeña punzada de dolor. Deseaba creer que era cierto, que habría un futuro más próspero. Mientras tanto, su padre y ella se dedicaron a reforzar la seguridad en el rancho. Vigilaron los cercos, revisaron las chapas y pidieron a los peones que mantuvieran turnos de guardia. No deseaban más sorpresas ni incursiones en plena noche. Tormenta, aunque ya estaba en casa, no dejaba de mostrarse nervioso al oír pasos desconocidos o al sentir el galope de algún caballo extraño en los caminos cercanos. Cuando llegó el día de la carrera, el silencio en el rancho fue casi sepulcral. Ignacio y Camila sabían que, en el pueblo, el júbilo y las apuestas se habían disparado. Como cada año, la pista improvisada de San Isidro lucía abarrotada de curiosos, vendedores ambulantes, caballistas engalanados y personajes influyentes. El olor a tamales y a antojitos se mezclaba con el del sudor de los animales. Era un festival que solía durar toda la jornada y que culminaba con los gritos de ánimo mientras los jinetes y sus caballos corrían a toda velocidad hacia la meta. «No sé cómo explicar este vacío», murmuró Camila. Estaba de pie junto al establo, acariciando la cabeza de Tormenta. «Siempre fuimos parte de la carrera, siempre estuvimos en la línea de salida. Ahora es como si estuviéramos muertos en vida». Ignacio, que escuchaba a unos pasos, apretó los labios. «Al menos seguimos vivos», respondió con un tono serio. «Y Tormenta también. Eso es lo que cuenta». El día transcurrió lento. Camila ayudó a sus peones a cargar bultos de forraje, intentando mantener la mente ocupada. Por su parte, Ignacio ordenó algunas facturas y revisó los números, comprobando que, con la venta de las novillas, podrían cubrir los pagos del mes, aunque no habría sobras para mejorar nada de momento. Cada tanto, se miraban con angustia, temiendo que un disparo, una noticia trágica o un grupo de hombres armados irrumpiera en cualquier momento. Mientras tanto, en San Isidro, se contaba que Salazar había llegado al evento montado en un corcel negro, seguido de varios de sus capangas. Se suponía que él mismo iba a presentar a Tormenta ante la multitud, o al menos hacer creer a todos que aquel caballo era suyo. Algunos conocían la mentira, pero guardaban silencio por miedo a las represalias. Entre murmullos, la gente se preguntaba por qué Ignacio Reyes no aparecía, si su caballo estaba allí. Otros sospechaban que algo turbio sucedía. El sol se fue poniendo, y la carrera principal se acercó sin señales de Ignacio ni de su hija. Salazar, según los rumores, se paseaba ufano, encendiendo la ira de los que sabían la verdad. Pero el propio Salazar, a pesar de su fanfarronería, habría tenido que enfrentar las miradas incómodas de quienes lo veían como un ladrón. Aún así, él aparentaba dominio total de la situación. En el rancho, el atardecer pintó el cielo de un naranja vivo.
Camila preparó un trapo húmedo para limpiar a Tormenta una vez más, como si quisiera purgar esa sensación de impotencia. Ignacio decidió enterrar sus pensamientos en la rutina. Limpió el comedero de las vacas, revisó los bebederos y echó un vistazo a la cerca del corral. Ninguno pronunció palabra sobre la carrera, aunque ambos la tenían presente en cada latido. Fue entrando la noche cuando se escucharon cascos de un caballo acercándose. Uno de los peones, asustado, salió con un farol para ver de quién se trataba. Resultó ser un vecino de confianza, cuyo rostro estaba pintado de asombro y algo de intriga. Descendió jadeando, como si hubiera recorrido medio camino al galope sin detenerse. «Ignacio, Camila», soltó, con la voz entrecortada. «Escuché que Salazar se presentó, pero…» Pausa dramática. A todos se les tensó el cuerpo, esperando la noticia. Dicen que no corrió con Tormenta al final. Algo pasó y se retiró a último minuto. Nadie entiende por qué. Hubo cuchicheos de que lo acusaron, o que sus mismos hombres lo presionaron. No se sabe. Ignacio y Camila se miraron confundidos. Sin haber movido un dedo, ¿Salazar habría renunciado a exhibir al caballo que tanto se jactaba de poseer? El vecino, agitado, agregó más detalles en susurros. La gente empezó a murmurar que ese caballo no era suyo en realidad. Alguien gritó cosas en las gradas. El caso es que se fue antes de la carrera y dejó un enorme desconcierto. La gente anda especulando mil cosas. Un silencio pasmado recorrió el patio del rancho. Camila sintió una extraña mezcla de alivio y desconcierto. Ignacio, con el entrecejo fruncido, adivinó que tal vez la reputación de Salazar por fin comenzaba a tambalear. El rumor de un hombre tan influyente recibiendo críticas públicamente era insólito. Aún así, no se atrevía a cantar victoria. Sabía que Salazar podía reaccionar de forma impredecible. El vecino se marchó minutos después, todavía conmocionado por lo ocurrido en la feria. Ignacio y Camila se quedaron de pie, mirando el polvo que levantaba el caballo del mensajero. Los peones se arremolinaban alrededor, ansiosos por saber más. Pero nadie tenía información completa, solo rumores y conjeturas. La brisa nocturna refrescó el calor acumulado del día. Tormenta, ajeno al caos exterior, piafaba dentro del establo, rascando con el casco la paja seca. Ignacio entró a saludarlo, pasando la mano por su crin, en un gesto de agradecimiento por tenerlo ahí, sano y a salvo. Camila se unió a ese instante silencioso, pensando que tal vez habían logrado algo más valioso que un trofeo, conservar la vida y la dignidad. Y entonces, uno de los rancheros que había salido a un mandado regresó con más noticias. Venía corriendo, eufórico, y gritaba a lo lejos. Uno de los trabajadores del rancho recibe la noticia de que Tormenta fue retirado de la contienda a última hora. Nadie sabe por qué. Corren rumores de que Salazar se enfrentó a una reacción inesperada. Las primeras luces del día encontraron a Ignacio en el establo, observando a Tormenta con una mezcla de orgullo y gratitud. El caballo movía la cola, respirando con sosiego, como si se diera cuenta de que, al fin, todos los peligros habían quedado atrás. Por el ventanal, la brisa tibia de la mañana acariciaba el heno, otorgándole un leve aroma a hierba fresca. Aquel rancho parecía despertar a una nueva etapa, libre de las tensiones que habían acechado durante semanas. Camila entró en silencio, sin querer romper la calma del lugar. Se acercó hasta su padre y se puso a su lado, contemplando al bayo que tanto significaba para ellos. Notó la respiración pausada de Tormenta, como si hubiera dejado atrás todo temor y se adaptara sin problema a su rutina de siempre. Sin embargo, ella sabía bien que habían pasado por una prueba dura que los cambió para siempre. «Buenos días, papá», murmuró casi en un susurro. «Buenos días, hija», respondió Ignacio con una pequeña sonrisa. «¿Cómo amaneciste?» «Aliviada y un poco ansiosa. Todavía no me creo que las cosas por fin estén en relativa paz». Ignacio asintió. Tenía la mirada tranquila, algo que en las últimas semanas había sido un lujo. Atrás quedaban el acecho de los matones, las amenazas diarias
y la angustia de no saber si aguantarían un golpe más. Le hubiera gustado sentirse totalmente victorioso, pero sabía que era una victoria silenciosa, basada en la decisión de no participar en la carrera y en aceptar que, a veces, la vida se defiende con estrategias distintas a la confrontación directa. Aún con todo lo que pasó, logramos que Tormenta regresara, continuó Camila. Todavía me cuesta creerlo. Yo tampoco lo asimilo del todo, respondió Ignacio levantando la mano para acariciar la crin de su caballo. Lo importante es que estamos aquí, juntos, y que no tuvimos que lamentar desgracias más grandes. Unos pasos más atrás, un par de peones charlaban en voz baja acerca de los rumores recientes, el desprestigio que Salazar había enfrentado tras su demostración fallida en la carrera, las sospechas que habían surgido sobre su proceder, la burla que, al final, recayó sobre él por querer hacerse con un caballo que no era suyo. Nadie afirmaba que estuviera acabado, pero algo había cambiado en la percepción de la gente, como si ahora vieran más al hombre detrás de la fachada de poder. Ignacio, sin embargo, no buscaba celebrarlo. Sus objetivos nunca fueron la venganza ni la humillación de Salazar, sino la paz familiar. Poco a poco, el rancho fue recuperando su ritmo habitual. Con parte de las deudas liquidadas gracias a la venta de algunas novillas, la presión del banco disminuyó. Había menos animales en los corrales, pero la tranquilidad que sentían compensaba esa pérdida. Camila aprovechó para retomar sueños que habían quedado en pausa. Su gran anhelo de estudiar veterinaria la impulsaba a investigar, a aprender con cada caballo y cada vaca que atendía. Tomaba notas, consultaba libros prestados y practicaba pequeñas curaciones o revisiones básicas con paciencia y dedicación. Mientras tanto, Ignacio se dio cuenta de que el espacio que quedaba disponible tras la venta de aquellas novillas podría destinarse a un proyecto que rondaba su cabeza desde la última conversación con Camila. ¿Y si abrían las puertas del rancho a los niños del pueblo para enseñarles equitación básica y cuidados de los caballos? Al principio la idea parecía descabellada, pues no contaban con grandes instalaciones ni recursos suficientes. Pero la pasión de Camila y la confianza de Ignacio en su caballo le dieron valor para intentarlo. ¿Te imaginas a los niños de la región aprendiendo a montar aquí mismo, donde Tormenta correteaba de potrillo?, preguntó ella con entusiasmo. Sería algo hermoso, admitió Ignacio. Además, nos daría un ingreso extra. Claro que necesitamos acomodar el terreno y organizar horarios. Era un plan que no esperaba grandes ganancias, pero significaba una nueva etapa. Contactaron a algunos vecinos y amigos de la comarca, comentándoles la propuesta. Un programa sencillo para que los niños, sobre todo los que nunca habían tenido oportunidad de acercarse a un caballo, aprendieran a tratarlos y a montar con respeto. La respuesta fue asombrosa. Varios padres se mostraron encantados, incluso dispuestos a pagar una pequeña cuota si con ello aseguraban un espacio recreativo y formativo para sus hijos. Otros simplemente sonreían, recordando sus propias experiencias de infancia, cuando los caballos eran parte de la vida cotidiana en el campo. En pocos días, improvisaron un área vallada para usarla como pista de práctica. Camila se encargó de pintar un cartel que decía «Clases de equitación para niños», con un dibujo de un caballo galopando. Lo colocaron en la entrada del rancho, y su humilde iniciativa empezó a cobrar forma. Tormenta, por supuesto, no se utilizaría para montar a los chiquillos, puesto que era un animal fuerte y nervioso, criado para carreras. Sin embargo, a Camila le gustaba enseñarles a cepillarlo y a alimentarlo con cuidado, bajo su estricta supervisión. Era la forma de inculcarles cariño y respeto por los animales. El día de la primera clase, Ignacio se sintió conmovido al ver a un puñado de niñas y niños cruzando el portón con rostros llenos de curiosidad. Algunos se acercaban al establo con timidez, otros iban corriendo entusiasmados, ansiosos por tocar a Tormenta. El caballo se mantuvo sereno, casi como si comprendiera que su presencia despertaba admiración. Ignacio, con una media sonrisa, recordó cómo su difunta esposa, María, habría disfrutado aquel momento de ver niños y caballos compartiendo la misma ilusión. Mientras Camila daba las primeras indicaciones sobre el cuidado del animal
y la postura correcta en la montura, Ignacio se paseaba por los alrededores, asegurándose de que todo saliera bien. Varios de los peones hacían comentarios alegres, sorprendidos de la atmósfera tan distinta que se respiraba ahora. Quizá en el fondo todos coincidían en que, tras la tempestad, era un gusto saborear un día tranquilo. Con el paso de las semanas, ese pequeño programa fue tomando consistencia. Algunos padres ayudaban aportando heno o maíz. Otros ofrecían una mano con la reparación de cercas o la limpieza de los corrales. Se formó una especie de comunidad que reconocía el valor del rancho de Ignacio más allá de cualquier trofeo. Allí, los niños aprendían a montar, reían y se llevaban vivencias inolvidables. Para Camila, aquello era la semilla de algo todavía más grande. Se le ocurría, quién sabe, si algún día podrían expandir ese proyecto, enseñar no solo equitación, sino también algo de veterinaria básica a los interesados. Era un sueño a largo plazo, pero cada día en el rancho reforzaba su convicción. En cuanto a Salazar, sus apariciones se hicieron más espaciadas. Nadie dudaba de que aún mantenía influencias y una posición acomodada, pero el último capítulo de la carrera le había costado cierto prestigio. Los comentarios de la gente lo señalaban como aquel que intentó robarse la gloria ajena. Aunque las habladurías del pueblo siempre cambian con el viento, por un tiempo él prefirió mantenerse discreto. Ignacio no guardaba rencor. Tal vez, en su fuero interno, comprendía que todos los hombres pueden equivocarse y que la soberbia, más tarde o más temprano, pasa factura. Un atardecer cuando el sol se posaba tras la loma, pintando el cielo con pinceladas rojas y anaranjadas, Ignacio regresó al establo para encontrarse con Tormenta. El caballo, lleno de energía, se movía de un lado a otro como queriendo salir a galopar. Camila, sentada en un banco de madera, observaba la escena con una sonrisa. Se había quedado corrigiendo la postura de uno de los niños que quiso ensillar su pony sin ayuda. Ignacio se acercó a Tormenta y lo acarició, recordando todas las vicisitudes que habían pasado juntos. Pensó en la carrera perdida, la humillación pública, las noches en vela cuidándose de las amenazas, pero también en el significado profundo de haber recuperado su hogar y su paz sin derramar sangre. Ese pensamiento lo llenó de una calma profunda. «Amigo, ¿cuánto has vivido conmigo?», murmuró, pasándole la mano por el cuello. «Perdimos muchas cosas, pero ganamos algo más valioso». El caballo soltó un suave relincho, como si entendiera. Ignacio se volteó y, al ver a Camila, sintió que todo el esfuerzo valía la pena. Su hija, más fuerte y decidida que nunca, sostenía la mirada con la confianza de quien sabe que el futuro todavía depara oportunidades. Un futuro que, incluso sin la gloria inmediata de los trofeos, parecía más luminoso que nunca. Con la penumbra cayendo lentamente, Ignacio guió a Tormenta de regreso al establo. Allí, junto al olor del heno y el sonido de los pasos de los otros caballos, padre e hija saborearon el silencio de un día largo y laborioso. Sintieron el peso de un ciclo que se cerraba. No había vueltas atrás, ni dudas sobre haber elegido la dignidad por encima de la victoria fácil. Fue entonces que Ignacio, sin soltar las riendas, apoyó la palma en el cuello de Tormenta con un gesto de afecto infinito. Susurró las palabras que llevaba días rumiando, pero que ahora se volvían más reales y potentes que nunca. Ignacio acaricia suavemente el cuello de Tormenta y murmura: «Perdimos una carrera, pero conservamos el alma». El suave resoplido del caballo en respuesta parece confirmar que, por fin, han encontrado un futuro por el que vale la pena luchar.